Bueno, maestro, y hablando también de otro instrumento que llegó a América, la jarana, jarocha. La jarana sabemos que desciende directamente de la guitarra barroca, que es de 5 órdenes. ¿Y qué elementos o cómo podemos saber que realmente viene de ahí? La comentada anteriormente vihuela española, que les decía que tiene 6 órdenes. Uno de ellos, la primera suele ser única, una cuerda nada más, y la segunda ya es un par. Los pares están tan juntos que es inevitable que al pisar uno se estén pisando las dos cuerdas. Igual al pulsar es inevitable. Esa es una vihuela. Andando el tiempo, es la guitarra barroca la que está dominando, y en la guitarra barroca parece un retroceso en cuanto al número de órdenes, porque ahora están manejando 5 en lugar de 6 órdenes. Pero o sea, eso tiene que ver con contextos, con tipos de música, con la guitarra barroca europea. Ya se usa mucho para fines de acompañamiento también, de tocar a lo rasgueado, o como dijeran los vihuelistas actuales, de golpe. Esa guitarra efectivamente llega a América, la guitarra barroca, porque como es natural, no es nada más durante la conquista, sino que el flujo de instrumentos europeos sigue llegando a medida que va evolucionando en el viejo mundo las modas, los gustos, los instrumentos que predominan, van llegando a América durante la colonia. Y aquí se establecen y evolucionan. Así, en el instrumento que nos ocupa ahorita, que es la Jarana jarocha. La jarana, está basada en una guitarra barroca. Pero ya la fabricación tiene que ver con qué tecnologías tienes disponibles o qué ideas. Por ejemplo, los elementos curvos de una guitarra, sea moderna o sea de los antecesores, la tecnología predominante en la Europa de la época es la madera curvada a través de vapor y de calor para poder curvar las maderas. Sin embargo, en folclores de la misma Europa, pero también en América, se nota que hay predisposición hacia formar la caja de ese instrumento que nos ocupa a partir de un bloque sólido de madera que se va a huecar para darle la forma definitiva de ese 8 que nosotros conocemos y ahuecar para que tenga ese espacio resonante y de esa manera formar la caja de resonancia. Se le va a agregar una tapa, un diapasón, etc. Pero es a partir de esa guitarra barroca europea de la cual van a derivar estos instrumentos y estas hechuras. Las hechuras van a incidir porque no es lo mismo una guitarra hecha con una caja de maderas curvadas por calor que a partir de un elemento sólido, como sería de un bloque de madera. El sonido es distinto, aun cuando, como pueden imaginarse, el desperdicio de madera es grande. Sí, es prácticamente una escultura. Sí. Sí. Y bueno, y el papel de la jarana dentro de las agrupaciones, como le pueden decir el conjunto jarocho, en términos armónicos y rítmicos, ¿qué función cumple? Es un instrumento básicamente de acompañamiento. Okay. La jarana es de acompañamiento, y ciertamente cuando uno escucha acompañamientos en esos instrumentos que pueden llevar cuerdas dobles y hasta triples, se escucha diferente a cuando se acompaña con una guitarra, que son cuerdas solitarias, digamos. Cada una de las cuerdas no es lo mismo
que esté multiplicado por 3, porque esas 3 cuerdas no solamente suenan más fuertes que una, sino que están juntas, es un decir, porque no están exactamente juntas, por lo tanto, un dedo que pasa por un grupo de 3 cuerdas no toca las 3 al mismo tiempo, sino que las toca escalonadas. Si nosotros lo vemos en cámara lenta, ¿verdad? Que sería, en cámara lenta sería escucharlo tan, 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 tararán, tran, y ya se escucha diferente el sonido. Y así en la jarana tenemos esas cuerdas triples y dobles que van a hacer que suene diferente ese nuevo derivado de la guitarra. Papel de acompañamiento fundamentalmente. Ok. Y bueno, vemos que el folclore jarocho pues fue muy prolífico, ¿no? Realmente ha sido muy enriquecedor a nuestra cultura y también ha aportado otros instrumentos como el requinto jarocho. Entonces, al llevar la melodía, el requinto jarocho, que es lo que sabemos un poco, ¿cómo se complementa este requinto con la jarana y tal vez con el arpa? Sí, el requinto jarocho tiene una función de melodizar, no de acompañar. Entonces uno escucha que tum tum tu tum 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 tararururu. Esta es una función de melodía. Para la función de melodía, contrariamente a la escuela europea académica, donde se puntea, le llaman se puntea con los dedos, ¿verdad? Como dijera un guitarrista moderno que dice en el finger style, tocar con los dedos. En el requinto jarocho, por razones de sonoridad y por razones de limitación en lo cultural, pues yo creo que sobre todo la sonoridad es mediante un plectro o púa, que puede ser de tal material. Son muy famosos porque los auténticos de cuerno de toro, hacer el plectro, y esa sonoridad es diferente. No es lo mismo sonar con un dedo que sonar con un plectro. No es lo mismo tocar la guitarra a yema que a uña, que usando la uña también. Entonces, así el requinto jarocho hace un papel de complemento con la jarana. El instrumento, uno de los duetos más tradicionales en los jarochos es una jarana acompañando y un requinto jarocho haciendo las figuras de melodía. El papel del arpa, que vive otra evolución similar a la ya comentada con la guitarra y sus variantes, en el arpa también sucede eso. Y en Veracruz el arpa ya avecindada, ya ha evolucionado y ya ha formado esa arpa jarocha. Y tiene un timbre más delicado, es melódica, no es de acompañamiento, es de melodía también. Usa mucho, como dice su nombre, el arpegio en sus figuras. Mientras que el requinto jarocho está tirando la línea de melodía lineal, el arpa está figurando acordes y la jarana está rasgueando esos acordes y presentando esos ritmos. Nosotros lo vamos a ver, creo que en un buen ejemplo, enseguida con el grupo Mono Blanco, que está tocando algo de música de ese estado y donde vemos que lucirán esos 3 instrumentos. Okay. Excelente. También así como las dimensiones también han cambiado, también sus órdenes, supongo que tienen alguna diferencia.
Sí, así es lo que llamamos nosotros afinación interna. Que en la guitarra, si uno va a tocar música en una determinada tonalidad, por ejemplo, una pieza que está en re mayor, es el ejemplo técnico, es usual en la guitarra que la cuerda más grave se afine un tono más abajo para que la cuerda libre dé una nota re profunda, que va a ser la tónica que va a ser la tonalidad que domine en esa piececita. Y esas afinaciones internas, la quinta en sol, la primera bajar la re o subir la fa, según el caso. Esas variantes de afinación interna las encontramos en América en los instrumentos folclóricos, y esos arreglos, esos acomodos permiten que la ejecución para esta música sea más fluida, más apropiada, etc. Y así que experimentos de por medio, gustos de por medio, hacen que en muchos de nuestros cordófonos aparezcan esas diferencias de afinación interna. Ok. Y también se sabe que hay varios intérpretes, como en muchas otras partes, que han sido figuras que han aportado, que han sido de gran valía, como Lino Chávez o Macario Cruz, en este caso. ¿Qué nos puede decir sobre ellos? En la medida que los folclores de los pueblos fueron aproximándose más al área citadina, a las ciudades, algunos de esos cultivadores tuvieron la oportunidad de estudiar música, de conocer más técnicas europeas y etcétera. En esa medida aparecen en los folclores los virtuosos, que todavía se los encuentra uno, porque oyes a un grupo, por decir algo, un grupo norteño, donde están, digamos, fulanito de tal, ahorita de momento, los Cadetes de Linares, tenían un acordeonista muy virtuoso, y en esa medida van apareciendo también, podemos encontrar en nuestros instrumentos folclóricos de cuerda que nos ocupan ahorita, a virtuosos de esos instrumentos. En ese caso, Lino Chávez y de la otra persona, como vamos a tener oportunidad de ver en este video, sus trabajos de esos virtuosos. Los vamos a hallar en ese instrumento y en muchos otros instrumentos. La presencia del virtuoso. Y yéndonos un poco más a la parte de Centroamérica, maestro, en la parte de Panamá, existe algo que se llama la mejorana panameña. ¿Qué es la mejorana panameña? Es un derivado de la guitarra, esa mejorana, y su modalidad, contrariamente a lo que hemos dicho hasta ahorita, que es tal instrumento de cuerda está especializado en el acompañamiento, y tal instrumento de cuerda hace una función de melodía. En el caso de la mejorana, es un instrumento parecido a la guitarra, en el sentido de que se toca a lo punteado y a lo rasgueado. La técnica de la mejorana es más cerca de la guitarra, del toque a dedos. Hace pasajes de rasgueado, que es como llamamos nosotros al acompañamiento, y hace pasajes la mejorana al punteado, que es donde melodiza. Se convirtió en la reina de esa región, posiblemente, ¿verdad? Porque hay zonas de nuestros países de América muy aisladas,
en la medida que las vías de comunicación hagan más o menos unidas a las distintas regiones, hay casos donde un instrumento queda tan aislado que madura fuertemente en esa región y se convierte en el rey de esa región. Posiblemente sea el caso de la mejorana en Panamá. Ok. Y también sabemos que se pudo haber convertido como en el instrumento preferido, como ya lo menciona, de los campesinos panameños. Y aunque no hay así como que un registro tan riguroso, usted como un estudioso, ¿qué nos puede decir o qué piensa sobre si fue realmente el instrumento preferido de los campesinos? Sí, es que también los gustos, los asentamientos culturales llevan a que se aprueben mayormente tales o cuales instrumentos. El mismo carácter de la gente, el mismo hace que tengan particular éxito tales y cuales instrumentos. Así probablemente la mejorana, en este caso, ¿verdad? Probablemente con el espíritu de las diferentes regiones de Panamá, haya sido muy favorita por la idiosincrasia propia de esos pueblos. Muy bien. Y también imagino que tuvo sus adaptaciones, ¿no? Puede ser como en la madera o tal vez ciertos elementos de su construcción de este instrumento, maestro. ¿Nos puede hablar un poquito sobre ello? Cada región, en la medida que puede aportar elementos de construcción, hace que nazcan variantes. Y cada variante tiene su propio sonido. Entre guitarristas, decimos que la guitarra que fabrica Masaru Kono suenan diferentes a las que hace José Ramírez. Aun cuando investiga, sabe que Masaru Kono pasó parte de su vida estudiando con Ramírez y trabajando en su taller, y sin embargo suenan distintas. Pero una guitarra de fulano constructor suena distinta a otra que hizo el mismo constructor en una distinta época. En la misma época, pero empleando madera distinta, parece. Entonces, esas particularidades hacen que determinados instrumentos sean más o menos afortunados en su aceptación con el gusto popular. Y volviendo un poquito también más a México, el requinto, algo que yo creo que todo el mundo desde pequeños hemos escuchado en los tríos. ¿A quién se le debe o a quién se le atribuye la creación del requinto? A diferencia de los instrumentos mencionados hasta el presente de nuestro programa de lices y bordonas, que han sido instrumentos donde el contenido folclórico de campo ha sido muy determinante. A diferencia, el requinto es un instrumento de ciudad, pero no es un instrumento creado a partir de cero. Es un instrumento que va a crear Alfredo Gil, que es el que lleva la responsabilidad del requinto con el trío famosísimo Los Panchos, y que Alfredo, después de experimentar con diferentes instrumentos de cuerda, de esos de los que hablamos, de los folclores y todo, con un tiple colombiano, me acuerdo alguna vez que me comentó, yo tuve la fortuna de conocer, no a Alfredo, pero sí de charlar un buen rato con quien fue el primera voz fundador de Los Panchos, Hernando Avilés. Él me dio algo de información. Entrevistas que le han hecho a Chucho Navarro,
han abundado sobre eso. Bueno, Alfredo, cuando estaba con el grupo que se llamaba El Charro Gil y sus Caporales, ahí tocaba un instrumento colombiano para hacer la función de melodía. El Charro Gil y sus Caporales es su tío, ese Gil mencionado es su tío, y Alfredo, andando el tiempo, se separan los caporales, igual que Chucho Navarro, y buscan a un primera voz en una concepción de hacer un trío de voces y guitarras. Nacen los Panchos. Andando el tiempo, en la época temprana todavía, Alfredo tiene la idea de que un instrumento derivado de la guitarra, recuérdense las familias que comentamos hace rato sobre los violines en sus diferentes tamaños, las flautas, en la guitarra hace otro tanto Alfredo. Okay. Hace una guitarra aguda, especializada en los agudos. Pero Alfredo no quiere que ese sonido se adelgace tanto como para que suene muy distinto a la guitarra. No. Quiere que sea una guitarra más aguda, pero que mantenga algo del timbre de guitarra. Entonces, su idea es que lo que la va a reducir de tamaño, pero lo que pierda en tamaño lo va a ganar en fondo. Es decir, va a ser más chica, pero más profunda en su construcción. Por eso los requintos tienen una caja más ancha que una guitarra convencional. Compensan y de esa manera se consigue que el requinto del que hablamos suene muy familiar a la guitarra. Porque la compensación. Y así de esa manera nace el requinto, con Alfredo Gil de los Panchos. Ok, qué interesante. Y pues además, supongo que tuvo alguna variación también en la afinación, ¿no? En cómo se tuvieron que poner ahora una nueva afinación, tal vez por este cambio. La afinación interna, lo que llamamos afinación interna, se mantiene, salvo alguna eventual excepción, pero por lo general se mantiene. Es decir, es la misma afinación interna de una guitarra, nada más trasladada a una región más aguda. De cuarta justa, decimos los músicos, pero lo que significa eso es más aguda, más agudo su producto. Pero su afinación interna, para un requintista, las manos son como tocar una guitarra, son muy cercanos. Por eso es común que encontremos que los requintistas también tocan la guitarra. Ok. Y esto supongo que también tiene relación con un aspecto que aquí me llamó mucho la atención, que cuál es la relación del requinto con la tradición de la guitarra clásica por el caso de Tárrega, por ejemplo. Sí, algunos requintistas han echado mano de un antiguo expediente de la música europea. Es decir, citar a un colega. Así que podemos encontrar con más o menos acreditación, con más o menos crédito, podemos encontrar que en los grandes compositores a veces hay trocitos que son de un colega. Puede o no acreditarlos. Ya si los derechos, no estamos en esa época todavía, pero en el requinto hay quienes, por diferentes fundamentos, un ejemplo, y lo veremos en uno de nuestros videos, es un cuarteto que se llamaban Los Tecolines, cuyo requintista había sido un niño genio de la guitarra clásica. Sergio Flores era un niño de que a sus cerca de 11 años, no recuerdo si 12 o 10, tocó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Y existe grabación. Y cuando ve lo que tocaba, cuando uno escucha lo que tocaba ese niño, la Asturias de Albéniz, la Chacona de Bach,
Entonces dice uno, oye, de veras que ese chamaco era una... Bien, andando el tiempo y en la edad adulta, él forma, junto con su hermano Sergio y otros elementos, su hermano Jorge, los tecolines. Y en los arreglos de las piezas románticas que graban ellos, aquí y allá encuentra uno trozos de música clásica, de piezas de Sor. Ese adorno está tomado de tal pieza de Tárrega. La introducción de esta pieza es la danza mora de Tárrega. Ese es el tipo de préstamos que se agradecen en bien de la música clásica. Claro. Así que Sergio Flores de los Tecolines, con su requinto, hacía citas de trozos de los maestros de la guitarra clásica. Como pequeños guiños a los maestros. Ándele, exactamente. Sí. Hasta tu reja vengo, amada mía. Y bueno, cambiando a otro de los instrumentos que también vemos que han sido parte del folclore, está el tiple colombiano. ¿Cómo es este instrumento, maestro? Bueno, es un instrumento de melodía, el tiple colombiano, y son variantes de ese citado requinto jarocho, requinto de trío romántico de voces y guitarras, es decir, de instrumentos que llevan el papel melódico. Así está el tiple colombiano. La inventiva hace que se le pongan 2 cuerdas más, se le anule esto, se le pongan en octava, se pongan al unísono, la creatividad, y eso da resultados sonoros distintos y tiene diferente aceptación. Entonces, ¿este instrumento, el tiple colombiano, tiene alguna función en especial, ya sea melódica o armónica? Sí, así es. Esa especialidad la vamos a encontrar en esos instrumentos. Incluso hay instrumentos como la mejorana que hacen las 2 funciones, ¿verdad? Que hacen una función de melodía y también de acompañamiento, como la guitarra convencional. En el tiple colombiano es una función de melodía. Okay. Y se dice que su sonido es brillante y penetrante. ¿A qué se refiere con esto? Siempre que usa uno calificativos del español convencional para retratar el sonido y encontrar brillante, penetrante, son aproximaciones, ¿no? Es que dicen que esa guitarra tiene un sonido pastoso, o dicen que esas cuerdas tienen un sonido que recorre la sala. Yo he escuchado muchas cosas de esas y son más o menos aproximaciones para calificar de alguna manera el sonido. De manera que un sonido muy penetrante, quizá yo lo asocio con lo que llamamos las afinaciones de octava, donde están octavadas las cuerdas, que eso tenga más punch, más penetración. Está reforzado, una cuerda doble, que una sea grave y otra aguda, hace que la aguda sea la que se oye, entre comillas, y la grave sea la que se sienta, porque es la que lleva el empuje, el golpe. Probablemente a eso se refiere, porque en este instrumento que nos ocupa están los órdenes en las variantes que he comentado, unísonos a la octava también, probablemente.